El dolor tiene un sonido. Es el silencio de un teléfono que no suena después de 4 años de dedicación. Es la ausencia de una explicación, de un gracias, de cualquier migaja de reconocimiento. Me llamo Sofía, y esta es la historia de cómo mi propia jefa me despidió injustamente. Pero también es la historia de cómo me rogó desesperadamente que regresara. Todo empezó en una mañana común, o al menos eso parecía. Llegaba a la tienda Encanto Femenino, como lo hacía desde hacía 4 años, con las llaves en la mano y esa sonrisa genuina de quien ama lo que hace, cuando encontré a Beatriz esperándome en la puerta con una expresión que jamás había visto en su rostro. Qué raro, pensé. Ella nunca llegaba tan temprano. Dijo que necesitábamos hablar, evitando mi mirada, jugando nerviosamente con las llaves del coche. Mi corazón se aceleró. En 4 años trabajando ahí, siendo prácticamente el alma de ese lugar, Beatriz nunca había iniciado una conversación de esa forma. Entramos a la tienda en silencio. Me condujo hasta la pequeña oficina del fondo, y sin más rodeos, soltó las palabras que me quemaron la piel como ácido. Me dijo que tendría que despedirme, que mi última semana sería ese mismo día. Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé helada, con la bolsa aún en la mano, con el corazón en la garganta. No hubo conversación. No hubo un motivo real. O quizás sí lo hubo, y solo ahora lo logro entender. Crecí profesionalmente, y para ella crecer significaba dejar de ser controlable. Ya no me necesitaba como empleada sumisa. No después de haber aumentado las ventas un 40% el año pasado, de haber fidelizado a decenas de clientas, de haber transformado esa tienda en un éxito. No después de haberlo hecho todo por ella y por ese negocio, aún sabiendo de las cosas raras que pasaban tras bambalinas. Mi respuesta fue simple, seca, quirúrgica. Solo dije que entendía, pero olvidó un detalle: la clientela, los proveedores, los contactos, el conocimiento del mercado. Todo estaba conmigo. Me criaron para servir. Desde los 18 años trabajaba en retail, siempre dando más de lo que debía, siempre poniendo el trabajo por encima de todo. Todo lo que conquisté en el área, lo conquisté sola. A los 26, me convertí en la vendedora más competente de la región. Hice cursos de moda, de atención al cliente, creé relaciones sólidas con proveedores, y cuando Beatriz empezó a pasar por dificultades financieras con la tienda, ¿sabes qué hizo? Lloró. Me hizo prometer que la ayudaría. Prometí. Fui ingenua. Me convenció de usar mis contactos personales para conseguir mejores precios con los proveedores. Luego me pidió intermediar negociaciones usando mi reputación en el mercado. Decía que yo era fundamental ahí, que contaba conmigo. Hasta las clientas VIP fueron conquistadas gracias a mi trabajo, a mi dedicación, a mi carisma. Yo era la garantía del éxito de ellas, la tonta que sostenía todo. Pero bastó con que mencionara que estaba pensando en abrir mi propia tienda, en hacer mi vida, para que se alteraran. Beatriz gritó que yo era desleal. Dijo que le debía gratitud eterna. 2 días después, fui descartada. Pero mira, despreciar a una empleada es una cosa. Despreciar a la persona que conoce todos tus secretos comerciales, que tiene la confianza de las mejores clientas, que sabe dónde están enterrados todos los esqueletos del negocio, es otra muy distinta. Esa mañana salí de la tienda, cargando no solo mi bolsa, sino una certeza. No tenía ni idea de lo que acababan de hacer. Algo que había visto pero preferí ignorar. Algo sobre las finanzas de la tienda, sobre alianzas extrañas, sobre dinero que entraba y salía sin explicación. Sonreí por primera vez desde la mañana. ¿Sabes esa sonrisa que das cuando te das cuenta de que tienes más cartas bajo la manga de lo que imaginabas? Yo no era solo una empleada prescindible. Era la pieza central de un juego que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Y ahora, por fin, era mi turno de jugar. En los días siguientes al despido, mi mente no podía dejar de dar vueltas. Me quedaba acostada en mi pequeño departamento, mirando el techo, tratando de entender qué había pasado realmente. Esa historia de reducción de costos no tenía ningún sentido.
Las ventas iban al alza. La tienda vivía llena, especialmente por la clientela que yo había construido a lo largo de esos años. Entonces, empecé a juntar las piezas. Recordé todas esas veces que Beatriz salía apresurada de la oficina cuando yo llegaba, cerrando cajones rápidamente, apagando la computadora de forma sospechosa. Esas llamadas extrañas que atendía en voz baja, siempre saliendo de la tienda para hablar. Las visitas de personas que nunca había visto, que llegaban cuando la tienda estaba vacía y se quedaban horas conversando en la oficina. Y, sobre todo, recordé lo que vi la semana anterior a mi despido. Había llegado más temprano ese día, como siempre, y encontré la puerta de la oficina entreabierta. Beatriz aún no había llegado. Al pasar por la rendija, vi sobre su escritorio varios papeles regados, la calculadora encendida y lo que más me llamó la atención: 2 columnas de números escritas a mano, una marcada como oficial y otra como real. En ese momento pensé que podría ser algún control interno suyo, quizá una forma particular de organizar las finanzas. Pero ahora, repasándolo todo en mi cabeza, aquello cobraba un significado completamente diferente. Empecé a recordar otros detalles que en su momento ignoré. Las ventas registradas en el sistema nunca coincidían exactamente con el movimiento que yo veía en la tienda. Siempre pensé que era algún error del sistema, o quizá diferencias entre ventas de contado y a plazos. Pero no era eso, y había más. Recordé las veces que clientas venían a recoger piezas que decían haber comprado, pero que no aparecían en nuestro sistema. Beatriz siempre resolvía esas situaciones rápidamente, diciendo que era algún problema técnico, que ella misma se encargaría. Yo, ingenua, siempre le creí. También me acordé de los proveedores que aparecían con mercancía que yo no sabía que hubiéramos pedido. Cuando preguntaba, Beatriz decía que eran compras especiales, promociones de última hora que había aprovechado. Yo lo aceptaba. Al fin y al cabo, ella era la dueña, pero lo que más me intrigaba era su comportamiento en los últimos meses. Beatriz había empezado a excluirme de ciertas decisiones, de reuniones con proveedores específicos, de contactos con algunas clientas. Decía que ya tenía demasiadas responsabilidades, que no quería sobrecargarme. Incluso me sentí valorada en ese momento, pensando que se preocupaba por mi bienestar. ¡Qué tonta fui! Ahora todo quedaba claro. No me protegía de la sobrecarga. Me protegía de descubrir la verdad. Durante esos días en casa, también recibí llamadas extrañas. Clientas preguntando cuándo volvería a trabajar, diciendo que solo compraban en la tienda por mí. Una clienta en particular, doña Marcia, me llamó preocupada. Dijo que había pasado por la tienda y que Beatriz les dijo que yo había renunciado para atender asuntos personales. ¿Renunciado? ¿Yo? Ahí me di cuenta de que Beatriz estaba construyendo una narrativa distinta para las clientas. Intentaba preservar la imagen de la tienda, haciendo parecer que mi salida había sido una decisión mía, algo amistoso y planeado. Pero ¿por qué tanta preocupación en controlar la narrativa? ¿Por qué no simplemente decir que hubo reducción de costos, como me dijo a mí? La respuesta me cayó como rayo. Ella sabía que yo conocía demasiadas cosas. Sabía que podría hablar. Y sobre todo, sabía que yo tenía la confianza de las clientas más importantes de la tienda. Entonces empecé a repasar mentalmente a todas las clientas VIP, a todos los proveedores con quienes tenía relación directa, a todos los contactos que había construido en esos 4 años. Y me di cuenta de algo que me hizo sonreír por segunda vez desde el despido. Yo no era solo una empleada despedida. Yo era una bomba de tiempo andante. Y Beatriz acababa de encender la mecha. Esa noche, tomé mi celular y empecé a hacer una lista. Una lista de todo lo que sabía, de todos los detalles extraños que había presenciado, de todos los contactos que tenía. Era hora de descubrir exactamente qué estaba pasando en esa tienda. Y si mis sospechas eran correctas, Beatriz tendría mucho más de qué preocuparse que solo reemplazar a una empleada. La curiosidad es una fuerza peligrosa cuando tienes tiempo libre y una mente inquieta. Pasé los días siguientes investigando, conectando puntos, haciendo llamadas discretas.
Lo que descubrí me dejó sin piso. Empecé por los proveedores. Llamé a algunos con quienes había construido relación personal a lo largo de los años, usando el pretexto de que planeaba abrir mi propia tienda y quería entender mejor el mercado. La conversación con el señor Roberto, nuestro principal proveedor de ropa casual, fue reveladora. Me contó que en los últimos meses Beatriz había hecho pedidos muy extraños. Encargaba mercancía en grandes cantidades, pero pedía entregarla en direcciones diferentes, nunca en la tienda. Decía que eran para sucursales que estaba abriendo, pero que aún no estaban listas para recibir clientes. A Roberto le pareció raro, pero negocio es negocio. Cuando pregunté por esas sucursales, me dio las direcciones. Tomé mi coche al día siguiente y fui a verificar. La primera dirección era una casa común en un barrio residencial. La segunda, una bodega en una zona comercial medio abandonada. Ninguna tenía placa o indicio de ser una tienda, pero fue la llamada con Carla, mi antigua colega que trabajaba en la tienda de accesorios del centro comercial, la que realmente me abrió los ojos. Carla me contó algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, varias tiendas de ropa de la región habían recibido la visita de un grupo que ofrecía alianzas comerciales especiales. Prometían aumentar la facturación de las tiendas a través de un sistema diferenciado de ventas. No daban muchos detalles, pero lo básico era así. Las tiendas participarían en una red donde ciertas mercancías se moverían sin registro fiscal tradicional. Los dueños recibirían un porcentaje generoso y todo sería legal, porque técnicamente las mercancías pasarían por establecimientos registrados. Carla dijo que algunas tiendas aceptaron. Otras, como la suya, rechazaron por parecerles demasiado sospechoso. Pero las que aceptaron, según ella, realmente vieron un aumento significativo en su facturación. Fue ahí cuando todo encajó en mi cabeza como piezas de un rompecabezas macabro. Beatriz había aceptado esa alianza. Aquellas mercancías que llegaban sin que yo supiera, esas clientas que recogían piezas que no constaban en el sistema, aquellas 2 columnas de números que vi en la oficina, oficial y real. Todo tenía sentido ahora. Nuestra tienda estaba siendo usada para blanquear mercancía. Probablemente productos de contrabando, o de robo de carga, o de evasión fiscal de otras empresas. Pasaban por nuestra tienda para ganar un origen legal, y luego seguían hacia otros puntos de venta. Y yo, sin saberlo, había sido cómplice de eso por meses. Cada vez que una clienta venía a recoger una pieza que no estaba en el sistema y yo dejaba que Beatriz lo resolviera, cada vez que acepté esas explicaciones sobre promociones de última hora de los proveedores, cada vez que no cuestioné las discrepancias en los números de ventas. Pero había algo peor. Si Beatriz estaba metida en eso, y me despidió de forma tan abrupta, solo podía significar una cosa. O tenía miedo de que yo descubriera todo, o alguien le ordenó que se deshiciera de mí. Entonces recordé una conversación que escuché por casualidad semanas atrás. Beatriz estaba al teléfono en la oficina, con la puerta entreabierta, y oí que dijo algo como: «La empleada está haciendo muchas preguntas, y tal vez sea mejor despedirla ya». En ese momento pensé que hablaba de otra persona, o quizá de alguna empleada de otra tienda. Pero hablaba de mí. Durante esos días de investigación, también recibí una llamada que me puso aún más alerta. Era de un número desconocido. La persona del otro lado se identificó solo como un amigo y dijo que sabía que me habían despedido de Encanto Femenino. Me aconsejó dejar las cosas como están y no meterme en un avispero. La llamada fue rápida, pero el mensaje fue claro. Alguien me estaba monitoreando. Esa noche, sentada en mi sala, mirando todas las notas que había hecho, me di cuenta de la verdadera dimensión de la situación. Yo no era solo una empleada despedida injustamente. Yo era una testigo incómoda de un esquema criminal. Beatriz no me despidió porque quería reducir costos. Me despidió porque yo empezaba a ver demasiado, a hacer conexiones que podían comprometerlo todo. Pero cometió un error crucial. Subestimó cuánto sabía yo sobre esa tienda, sobre las clientas, sobre los proveedores, sobre cada detalle que ocurría ahí. Y sobre todo, subestimó lo que haría cuando descubriera la verdad. Tomé mi teléfono y empecé a fotografiar todas mis notas.
Luego guardé todo en un sobre sellado y se lo dejé a mi hermana, pidiéndole que lo mantuviera en un lugar seguro. Si algo me pasaba, al menos habría rastros. Era hora de mostrarle a Beatriz que despedir a la persona equivocada puede ser el mayor error de la vida de alguien. Y yo estaba lista para probarlo. El descubrimiento del esquema criminal fue solo el primer shock. El segundo llegó cuando decidí investigar a fondo la situación financiera de la tienda. Y lo que encontré me hizo ver que yo tenía mucho más poder en las manos de lo que imaginaba. Decidí llamar a algunas clientas VIP, usando el pretexto de que me estaba despidiendo personalmente y agradeciendo por los años de confianza. Lo que oí en esas conversaciones me dejó boquiabierta. Doña Elena, una de las clientas más antiguas y que gastaba una fortuna en la tienda, me contó que llevaba meses intentando hablar directamente conmigo para hacer pedidos especiales. Dijo que cada vez que llamaba a la tienda y pedía hablar conmigo, Beatriz inventaba excusas, que yo estaba ocupada, que estaba de vacaciones, que estaba en una reunión. Elena terminaba desistiendo o haciendo pedidos más pequeños. Pero no era solo eso. Me reveló que varias clientas de nuestro círculo VIP habían creado un grupo de WhatsApp donde compartían información sobre promociones y lanzamientos, y que en ese grupo mi nombre se mencionaba constantemente como la única persona en quien confiaban para comprar en la tienda. Cuando llamé a otras clientas, el patrón se repitió. Todas decían que compraban en Encanto Femenino por mí, que confiaban en mi gusto, en mi honestidad, en mi capacidad para encontrar exactamente lo que necesitaban. Varias me contaron que cuando yo no estaba en la tienda, ni siquiera se tomaban la molestia de entrar. Fue entonces cuando tuve una idea. Decidí pasar por la tienda como clienta, solo para observar. Llegué un jueves por la tarde, hora de movimiento. Entré con lentes oscuros y un sombrero, tratando de no ser reconocida de inmediato. Lo que vi confirmó todas mis sospechas. La tienda estaba prácticamente vacía. Beatriz estaba en el mostrador, mirando el celular, con una cara de desánimo que nunca le había visto. 2 o 3 clientas circulaban por los racks, pero sin esa emoción que yo veía cuando trabajaba ahí. La energía del lugar era completamente distinta. Observé unos 20 minutos. En ese tiempo, solo una clienta hizo una compra. Una blusa básica que costaba menos de 50 reales. También vi a 2 clientas entrar, echar un vistazo rápido y salir sin comprar nada. Cuando estaba saliendo, escuché a una de ellas comentar con su amiga: «Qué lástima que Sofía ya no trabaja aquí. Ella siempre sabía exactamente que me quedaba bien». En ese momento entendí la dimensión real de mi valor para esa tienda. No era solo una empleada competente. Era la razón por la cual gran parte de la clientela frecuentaba el lugar. Era el diferencial competitivo. En los días siguientes, empecé a recibir llamadas aún más reveladoras. Proveedores queriendo saber si de verdad había salido de la tienda, porque estaban teniendo dificultad para negociar con Beatriz. Ella no conocía los productos como yo. No sabía cuál era la salida de cada tipo de prenda. No entendía las preferencias de la clientela. El señor Roberto, del que hablé antes, me llamó preocupado. Dijo que Beatriz había cancelado varios pedidos en la última semana, alegando que las ventas estaban flojas. Pero él sabía que eso no era normal, porque yo siempre hacía pedidos consistentes basados en el conocimiento real de lo que las clientas querían. Fue entonces cuando descubrí algo que cambió por completo el juego. Una de las clientas VIP, Sandra, me llamó para contar una novedad. Había intentado usar un vale de compra que yo le había dado el año anterior, una de mis estrategias para fidelizar a las mejores clientas. Cuando llegó a la tienda para usar el vale, Beatriz dijo que no podía aceptarlo porque el vale no estaba registrado en el sistema. A Sandra le pareció extraño y me llamó para preguntar si el vale era falso. Le expliqué que no, que era un vale verdadero que yo le había dado como cortesía y que siempre registraba esos vales en un cuaderno propio que estaba en mi casillero de la tienda. Fue ahí cuando caí en cuenta. Mi cuaderno de control de clientas VIP, con todos los vales, todas las preferencias anotadas, todos los contactos especiales, seguía en mi casillero de la tienda, y junto con él, una carpeta con copias de los documentos más importantes de proveedores, contratos que yo misma había negociado,
Y sobre todo, algunas notas que había hecho sobre las inconsistencias que noté en los últimos meses. Beatriz no sabía que yo tenía todo eso documentado. Probablemente ni siquiera sabía que llevaba esos registros paralelos. Esa noche tuve una revelación que me hizo sonreír casi con crueldad. Beatriz no solo me había despedido injustamente, había cometido el error más tonto de su vida. Al despedirme de manera abrupta, sin dar tiempo para una transición adecuada, perdió no solo a la empleada más competente que había tenido, perdió el acceso a todo el conocimiento que yo había acumulado, a todas las relaciones que había construido, a toda la estructura que yo había creado para sostener esa tienda. Y lo más irónico, lo hizo justo cuando más me necesitaba. Con el esquema ilegal en marcha, con la presión de los socios criminales, con la necesidad de mantener las apariencias, se deshizo de la única persona que realmente conocía esa tienda de arriba abajo. Fue como si alguien hubiera desarmado un motor y luego se diera cuenta de que tiró la pieza más importante. Ahora entendía por qué estaba tan desanimada esa tarde. ¿Por qué las ventas estaban bajas? ¿Por qué los proveedores estaban confundidos? ¿Por qué las clientas estaban insatisfechas? Beatriz estaba descubriendo de la peor manera posible que yo no era solo una empleada. Era la columna vertebral de ese negocio. Y ahora, sin mí, todo se estaba desmoronando. Y lo mejor de todo, todavía no tenía idea de cuánto sabía yo sobre sus tramas. Aún pensaba que yo era solo una empleada despedida, probablemente en casa llorando y buscando otro trabajo. ¡Qué error! Yo estaba afilando las garras. Llegó el momento de mostrarle a Beatriz el verdadero significado de la palabra consecuencia. Pero no lo haría de cualquier manera. Sería calculado, preciso, quirúrgico. Durante una semana entera, elaboré mi estrategia. Primero, llamé a cada una de las clientas VIP y les expliqué mi situación. Conté que me habían despedido sin explicación plausible y que estaba evaluando mis próximos pasos en el mercado de moda. No mencioné nada sobre los esquemas ilegales. Aún no era el momento. La reacción fue inmediata y unánime. Todas dijeron que no volverían a Encanto Femenino mientras yo no estuviera ahí. Algunas hasta cancelaron pedidos. Doña Elena fue más allá. Dijo que difundiría entre otras clientas de su círculo social que yo ya no trabajaba en la tienda. Enseguida, llamé a los proveedores con quienes tenía mejor relación. Expliqué que planeaba abrir mi propia tienda y quería saber si podría contar con ellos cuando llegara el momento. Todos fueron sumamente receptivos. Varios incluso me ofrecieron condiciones especiales de pago y me hablaron de productos exclusivos que podrían reservarme. Pero el golpe más certero vino cuando llamé al contador de la tienda. Sí, tenía su contacto porque yo era quien organizaba los documentos mensuales para la contabilidad. Agendé un café con él, diciendo que necesitaba orientación para abrir mi empresa. Durante nuestra conversación, me reveló información valiosa. Encanto Femenino tenía serios problemas de flujo de caja. En los últimos meses, Beatriz había hecho movimientos financieros extraños, ingresos que aparecían y desaparecían rápidamente, pagos a proveedores que él no conocía, transferencias a cuentas que no estaban relacionadas con el negocio oficial de la tienda. Él estaba preocupado y había alertado a Beatriz sobre la necesidad de regularizar esas operaciones. Ella siempre decía que lo resolvería, pero nunca lo hacía. Y ahora, con la caída brusca en las ventas después de mi salida, la situación se estaba volviendo insostenible. Fue ahí cuando tuve la idea más brillante de todas. Tomé el teléfono y llamé al SAT, Hacienda. Dije que quería hacer una denuncia anónima sobre posible evasión fiscal y movimiento irregular de mercancías en un establecimiento comercial. Di toda la información que había recopilado, las direcciones donde se entregaban las mercancías, los proveedores que hacían entregas sin factura, las discrepancias entre las ventas oficiales y el movimiento real. No mencioné mi nombre, claro. Dije solo que era alguien preocupado por la competencia desleal en el sector. 3 días después, recibí una llamada de Sandra, la clienta VIP. Estaba eufórica. Contó que había pasado por la tienda para ver si podía usar su vale, y se encontró a 2 inspectores de Hacienda ahí adentro, haciendo una auditoría completa. Beatriz estaba desesperada, tratando de explicar las irregularidades, pero claramente no podía justificar mucho.
Los inspectores estaban incautando documentos, clausuraron parte del stock, y según Sandra, Beatriz estaba visiblemente nerviosa y sudando frío. Pero yo todavía no había terminado. Ese mismo día de la fiscalización, empecé la segunda fase de mi plan. Creé un grupo de WhatsApp con todas las clientas VIP y expliqué que estaba montando un servicio de consultoría de moda personalizada. No sería una tienda física al inicio, sino un servicio en el que visitaría a las clientas en su casa, llevaría opciones seleccionadas especialmente para ellas y ofrecería una atención completamente exclusiva. La adhesión fue instantánea. En menos de 24 horas, ya tenía 15 clientas interesadas, incluidas las más importantes de la antigua cartera de Encanto Femenino. Luego llamé a mis proveedores preferidos y les expliqué mi nueva modalidad de negocio. Aceptaron proveer mercancía en consignación, ya que conocían mi historial de ventas y confiaban en mi capacidad. En una semana, estaba operando un negocio propio, con la misma clientela que antes sostenía la tienda de Beatriz, usando los mismos proveedores, pero ahora todo a mi nombre. Lo más irónico es que las clientas estaban encantadas con el nuevo formato. Decían que era mucho más conveniente, más personalizado, más exclusivo. Algunas incluso comentaron que nunca más pisarían una tienda física después de experimentar mi atención a domicilio. Mientras tanto, a través de las clientas, me enteraba de lo que ocurría en Encanto Femenino. La tienda estaba prácticamente vacía. Beatriz había despedido a la chica de la limpieza para ahorrar. El movimiento era tan bajo que ella misma tenía que quedarse todo el día en el mostrador. Pero lo mejor aún estaba por venir. 2 semanas después de la auditoría de Hacienda, recibí una llamada que me hizo sonreír de oreja a oreja. Era el señor Roberto, mi proveedor de ropa casual. Me contó que Beatriz le había llamado llorando, pidiéndole cancelar todos los pedidos pendientes porque no tenía cómo pagar. Más aún, estaba intentando negociar un plan para saldar las deudas que ya tenía con él. Y el motivo era simple. Sin las ventas VIP que yo generaba, sin el conocimiento que tenía sobre el gusto de las clientas, sin las relaciones que yo había construido, la tienda simplemente ya no podía sostenerse. Era como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Cada pieza que caía revelaba cuánto yo era fundamental para esa estructura. Y cada día que pasaba, Beatriz entendía mejor la dimensión del error que había cometido, pero yo aún no había mostrado todas mis cartas. Lo mejor todavía estaba por venir. Un mes después de la auditoría, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero al contestar reconocí de inmediato la voz del otro lado. Era Beatriz, pero una Beatriz completamente distinta de la mujer que me había despedido fríamente aquella mañana. Su voz estaba temblorosa, casi en susurros, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que era sobre algo muy importante. Me pidió reunirnos en una cafetería lejos de la tienda, en un barrio que yo sabía que ella rara vez frecuentaba. Pude haber rechazado. Pude haberle colgado. Pero la curiosidad pudo más. Después de todo lo que había pasado, quería ver con mis propios ojos el resultado de mi estrategia. Cuando llegué a la cafetería, me tomó unos segundos reconocerla. Beatriz estaba irreconocible. El pelo, que siempre mantenía impecable, estaba despeinado y sin brillo. Sus uñas, que se hacía religiosamente cada semana, estaban descarapeladas. Pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro, una mezcla de desesperación, cansancio y algo que jamás había visto en ella. Miedo. Cuando me vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó sonreír, pero la sonrisa le temblaba de forma patética. Era como si estuviera viendo una versión rota de la mujer que un día fue mi jefa. Empezó a hablar atropelladamente, mezclando disculpas con intentos de explicación. Dijo que el despido había sido un malentendido, una decisión precipitada de la que se arrepintió el mismo día. Habló de que siempre me consideró fundamental para la tienda, que reconocía mi valor, que nunca debió despedirme. Pero lo que más me impresionó fue cuando empezó a llorar de verdad. Lágrimas genuinas de desesperación. Contó que la tienda estaba quebrando, que las deudas se acumulaban, que los proveedores ya no querían venderle.
Dijo que intentó contratar a otras personas para reemplazarme, pero ninguna lograba hacer ni la mitad de lo que yo hacía. Sabía de mi nuevo negocio. Sabía que estaba atendiendo a sus antiguas clientas. Y sobre todo, sabía que me había llevado conmigo todo el sustento financiero de la tienda. Pero no era solo eso. Beatriz me reveló algo que no esperaba. Después de la auditoría de Hacienda, descubrió que los socios del esquema ilegal la estaban culpando porque todo saliera a la luz. Pensaban que había sido descuidada, que dejó rastros, que cometió errores que llevaron a la fiscalización. La presión de ellos estaba siendo terrible. Amenazas, cobros, exigencias de que resolviera los problemas o asumiera las pérdidas. Y ella no tenía cómo resolver, porque el esquema solo funcionaba cuando la tienda tenía movimiento, cuando había ventas legítimas para camuflar las ilegales. Sin mí, sin las clientas, sin la facturación, toda la operación se vino abajo. Y ahora estaba sola para lidiar con las consecuencias. Fue entonces cuando llegó la petición que yo esperaba escuchar desde el día de mi despido. Beatriz me suplicó que regresara. Dijo que me pagaría el salario que yo pidiera, que me haría socia de la tienda, que me daría total autonomía en las decisiones. Dijo que reconocía que había cometido el mayor error de su vida al despedirme. Llegó al punto de arrodillarse en la cafetería, frente a otros clientes, rogándome una segunda oportunidad. Decía que no podía dormir por las noches, que estaba tomando medicación para la ansiedad, que ya no sabía qué hacer. La dejé hablar. La dejé humillarse por completo. La dejé sacar todo su desespero, toda su angustia, todo su arrepentimiento. Y cuanto más hablaba, más entendía yo la dimensión del poder que tenía sobre esa situación. Cuando finalmente se calló, nos quedamos unos minutos en silencio. Me miraba con expectativa, como una niña esperando ser perdonada después de una travesura grave. Entonces respondí, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Dije que entendía su situación, que podía ver lo desesperada que estaba. Reconocí que quizá había una posibilidad de conversar sobre mi regreso. Vi sus ojos iluminarse por un segundo, una chispa de esperanza en medio de tanto desespero. Pero entonces completé mi razonamiento. Expliqué que cualquier negociación tendría que hacerse en términos completamente distintos, que yo no volvería como empleada, sino como socia mayoritaria, que asumiría el control total de la operación, que tendría que apartarse de todas las actividades ilegales y aceptar trabajar bajo mi supervisión, y sobre todo, que tendría que confesar públicamente que me había despedido injustamente y pedir disculpas formales a todas las clientas que preguntaran por mi ausencia. Beatriz aceptó todo de inmediato. Dijo que aceptaría cualquier condición, que firmaría cualquier documento, que haría lo que fuera con tal de tenerme de vuelta. Pero yo aún no había terminado. Le dije que necesitaba unos días para pensar la propuesta, para evaluar si realmente valía la pena involucrarme de nuevo en esa situación. La verdad, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Solo quería dejarla sufrir un poco más. Dejé a Beatriz esperando toda una semana, 7 días en los que me llamó por lo menos 3 veces al día. Me mandó mensajes desesperados. Incluso apareció en la puerta de mi edificio, 2 veces intentando convencerme de darle una respuesta. Mientras tanto, observaba de lejos el estado deplorable en que se había convertido la tienda. Pasaba por ahí disimuladamente y veía a Beatriz sola, sentada detrás del mostrador, mirando al vacío. La tienda que un día fue vibrante y concurrida ahora parecía un cementerio comercial. Al 7º día, la llamé. Dije que había tomado una decisión y que podíamos vernos para conversar. Acordé el encuentro en la oficina de un abogado que había contratado. Quería que todo fuera oficial, documentado, sin margen para malentendidos futuros. Cuando Beatriz llegó a la oficina, estaba aún peor que la semana anterior. Parecía no haber dormido bien en días. Las manos le temblaban visiblemente y llevaba una carpeta con varios documentos, probablemente con la esperanza de que aceptara cualquier acuerdo. Nos sentamos en la mesa de juntas. Ella de un lado, yo y mi abogado del otro.
El silencio en la sala fue casi ensordecedor por unos instantes. Beatriz me miraba con una mezcla de expectativa y terror, como si su vida dependiera de las próximas palabras que yo pronunciara. Empecé hablando despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. Dije que había analizado su propuesta y que realmente veía una posibilidad de volver a trabajar juntas. Vi un destello de alivio en sus ojos, pero entonces expliqué mis condiciones, y eran innegociables. Primero, yo asumiría el 70% de la sociedad de la tienda. Beatriz se quedaría con el 30% y no podría tomar ninguna decisión importante sin mi aprobación. Segundo, todos los esquemas ilegales serían inmediatamente cancelados y ella se responsabilizaría por resolver cualquier pendiente con los antiguos socios. Tercero, pagaría una indemnización equivalente a 6 meses de mi salario anterior por el daño moral del despido injusto. Cuarto, y quizá lo más importante, firmaría un documento confesando que me despidió sin justa causa por razones personales, y se comprometería a aclararlo ante cualquier clienta que preguntara. Beatriz aceptó todo sin pestañear. Estaba tan desesperada que habría firmado lo que fuera. Pero yo aún no había terminado. Dije que, además de todo eso, quería algo más. Quería que entendiera exactamente lo que había pasado, que reconociera públicamente el error que cometió, y que sirviera de ejemplo para otros empresarios que creen que pueden descartar a empleados valiosos sin consecuencias. Fue entonces cuando le entregué una hoja. Era una carta que debía firmar y que sería publicada en el periódico local de nuestra ciudad. En la carta, asumía haber cometido un grave error de gestión al despedir a una empleada competente por motivos personales. Reconocía que eso casi llevó a su empresa a la quiebra y pedía disculpas públicas por la situación. Cuando terminó de leer, vi que las manos le temblaban aún más. Firmar eso significaba exponer públicamente su incompetencia como gestora, admitir que casi destruyó su propia empresa por orgullo y mala gestión. Pero no tenía opción, y lo sabía. Firmamos todos los documentos ese mismo día: el contrato de sociedad, el término de indemnización, la confesión de despido injusto y la carta para el periódico. Todo debidamente registrado y atestiguado por el abogado. Al salir de la oficina, Beatriz intentó agradecerme, pero la interrumpí. Dije que nuestra relación ahora era estrictamente profesional, que había perdido para siempre mi confianza personal y que cualquier intento de volver a los viejos hábitos resultaría en mi alejamiento definitivo de la sociedad. Al día siguiente, volví a Encanto Femenino. No como empleada, sino como socia mayoritaria. Lo primero que hice fue llamar a todas las antiguas clientas VIP y comunicar que estaba de vuelta, ahora como propietaria de la tienda. La respuesta fue inmediata. En menos de una semana, la tienda volvió a tener movimiento. Las ventas se dispararon. Los proveedores volvieron a confiar en la operación. Y, sobre todo, logré negociar el cierre definitivo de todos los esquemas ilegales, limpiando de una vez por todas la reputación del establecimiento. Beatriz cumplió su parte del acuerdo. La carta se publicó en el periódico y causó cierto revuelo en la ciudad. Muchos empresarios locales comentaron el caso, y algunos incluso me buscaron para felicitarme por la forma en que conduje la situación. Pero lo que más me enorgulleció fue darme cuenta de que había transformado una injusticia en una oportunidad, un despido cobarde en una lección de vida, un intento de humillarme en una demostración de fuerza y competencia. En 6 meses, Encanto Femenino no solo se había recuperado financieramente, sino que facturaba un 60% más que antes de la crisis. Y yo, de empleada desechable, me había convertido en propietaria mayoritaria del negocio. Beatriz siguió trabajando en la tienda, pero ahora en una posición completamente subordinada. Todos los días veía el resultado de su decisión precipitada. Todos los días recordaba que subestimó a la persona equivocada. ¿Y sabes qué es más dulce que cualquier venganza? Ver que probé mi valor no con rabia o rencor, sino con competencia, estrategia e inteligencia. Hoy, 2 años después de aquella mañana terrible en la que me despidieron injustamente, dirijo mi propia red de tiendas. Encanto Femenino se convirtió solo en el primer paso de un imperio
que construí con base en la competencia, la honestidad y el respeto por las relaciones verdaderas. Abrí 2 sucursales más en la ciudad y una tienda en línea que atiende a todo el estado. Tengo 15 colaboradoras que trabajan conmigo, no para mí. Saben que son valoradas, que sus opiniones importan, que su crecimiento profesional es prioridad. Jamás cometo el error que Beatriz cometió conmigo. Pero lo más importante no son los números de la facturación ni la cantidad de tiendas. Lo más importante es la paz con la que despierto cada mañana. Saber que construí todo esto con dignidad, que no tuve que pisotear a nadie para llegar donde estoy, que transformé un dolor profundo en una fuerza imparable. Cada mañana, cuando abro la primera tienda, siento el olor familiar de telas nuevas y de perfume ambiental, pero ahora tiene un significado completamente distinto. Ya no es el olor de un lugar donde servía, sino el olor de un lugar que yo comando. Ya no es la energía de quien necesita agradar, sino la energía de quien lidera con propósito. Beatriz todavía trabaja en la tienda original, pero nuestra relación es estrictamente profesional. Aprendió a respetarme de la forma más dura posible. Todos los días, cuando me ve llegar, percibo en sus ojos el peso del arrepentimiento. No siento desprecio por ella, sino una lástima genuina por alguien que casi lo destruyó todo por orgullo y mala gestión. A veces, cuando estoy organizando las nuevas colecciones o atendiendo a una clienta especial, ella me observa de lejos. Imagino que debe pensar cómo habría sido todo si me hubiera valorado desde el inicio, si hubiera reconocido mi potencial y me hubiera hecho crecer junto con ella, en lugar de intentar empequeñecerme. Pero no hay vuelta atrás. Algunos puentes, una vez quemados, jamás pueden reconstruirse. La confianza, una vez rota, deja cicatrices permanentes. Y aprendí que no estoy obligada a cargar el peso de las malas decisiones de otras personas. Las clientas que me acompañaron durante toda esta jornada se volvieron más que consumidoras. Son casi una familia elegida. Vieron mi caída, acompañaron mi lucha y celebraron conmigo cada victoria. Doña Elena siempre me dice que lo mejor que le pasó al mercado de moda de la ciudad fue que yo pasara de empleada a empresaria. Los proveedores que confiaron en mí cuando empezaba mi nuevo negocio hoy son mis socios estratégicos. Me respetan no por el tamaño de mis compras, sino por la forma en que conduzco las relaciones comerciales. Honestidad, puntualidad, transparencia, valores que aprendí a valorar aún más después de todo lo que pasé. Recientemente, recibí una propuesta de una gran cadena departamental para comprar mi marca. La oferta era tentadora. Mucho dinero, expansión nacional, reconocimiento a gran escala. Pero la rechacé, porque aprendí que no todo en la vida se reduce al dinero o al crecimiento a cualquier costo. Prefiero crecer a mi ritmo, manteniendo la calidad de atención que siempre fue mi sello, preservando las relaciones que construí, cuidando a las personas que confiaron en mí. El verdadero éxito no es solo facturación, es sostenibilidad, es propósito, es la capacidad de mirarte al espejo y enorgullecerte del camino recorrido. Hoy vivo en una casa más grande, tengo un mejor coche, viajo en vacaciones. Pero, ¿sabes qué es lo que más felicidad me trae? La libertad. La libertad de tomar mis propias decisiones, de no depender del humor o los caprichos de nadie, de construir algo que realmente me representa. Es despertar sin miedo a ser humillada, sin tener que tragar ofensas, sin aceptar injusticias en silencio. Es poder mirar a los ojos a cualquier persona y saber que merezco el respeto que recibo, porque lo conquisté con trabajo honesto y competencia. A veces, cuando camino por la tienda y veo a una de mis colaboradoras atendiendo a una clienta con el mismo cariño que yo siempre tuve, pienso en cómo la vida da vueltas inesperadas. Aquel despido que parecía el fin del mundo fue, en realidad, el comienzo de una vida mucho mejor. Y tú, que me acompañaste hasta aquí en esta historia, quizá ya pasaste por algo parecido. Quizá ya fuiste subestimado, descartado, tratado como desechable por quien debería valorarte. Si es así, quiero que sepas algo. Tu hora va a llegar. Cuando alguien te trata mal,
cuando te descarta sin razón, cuando subestima tu valor. Recuerda mi historia. A veces, la mayor injusticia que sufrimos es el empujón que necesitábamos para descubrir nuestra verdadera fuerza. Me expulsaron como si fuera desechable, como si mi valor hubiera caducado. Pero olvidaron un pequeño detalle. Quien sostenía todo era yo. Y ahora, sin mí, su imperio se vino abajo. Y conmigo nació un nuevo imperio. Porque cuando nos liberamos de lo que nos hacía daño, el alma deja de sangrar y cicatriza con dignidad. Y yo cerré las puertas del pasado sin mirar atrás, porque la mujer que salió de ahí ya no es la misma que entró. Y si estás pasando por algo parecido ahora, si te están tratando como desechable, recuerda, a veces la mejor venganza es simplemente ser feliz, libre y próspero, lejos de quien no supo valorarte. Tu historia también merece ser escuchada. Tu lucha también tiene valor, y tu nuevo comienzo puede ser aún más brillante de lo que imaginas.